Pero también está con nosotros Jorge Reyes Casas, presidente de Coparmex Laguna, y Luis Rey Delgado, expresidente de Coparmex Laguna, a quienes saludo con muchísimo gusto y les agradezco que en sábado se den este tiempo de estar con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias, Luis Rey. A la orden. Muchas gracias, Marcia. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, en principio creo que hemos escuchado, y sobre todo en los últimos tiempos, mucho de Coparmex Laguna. Ha tenido como una incidencia social importante. Que este es una confederación de patrones de la República Mexicana. Pero tendríamos que revisar la historia de cómo surge Coparmex a nivel nacional y luego cómo se va distribuyendo en el resto de los estados de la República. Y ya está ahí José Medina Mora, a quien saludamos con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos acercarnos a la historia de Coparmex. Sí, qué gusto saludarte, Marcela. Muy buenos días y saludos a toda tu audiencia. Gracias. Pepe, hoy que se cuestiona tanto la participación o la no participación de empresarios y de ciudadanos en general dentro de las asociaciones y estos organismos que se van conformando para hacer frente a lo que se vive en la realidad política, económica, social del país, ¿por qué es importante que exista Coparmex en este momento dentro del plano nacional? Sí, bueno, Coparmex como institución fue fundada en 1929, que ya este año cumpliremos 94, y siempre se ha destacado por ser de alguna manera una organización que entiende cuál es la situación por la que atraviesa el país y cuál es la postura que tenemos que tomar como ciudadanos y desde luego como empresarios. Es decir, hay ciertos principios que la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, seguimos desde la fundación, que tiene que ver con cómo lograr un mejor México. En este sentido, hay temas como, por ejemplo, el que haya democracia, el que haya libertad, ahí en la historia del país, pues el cómo se reprimía la libertad y desde Coparmex se impulsó a que hubiera esta libertad de expresión, en que cada quien pudiera expresar lo que piensa y que esto fuera respetado, también la libertad de emprender, el que pues cualquier persona respetando la ley pudiera decidir con qué producto, con qué servicio, en qué mercado, con qué modelo de negocio emprender una empresa, emprender un negocio, pero también la libertad de educar, el que pues, los padres de familia tengan esa libertad de decidir la educación para sus hijos, de la libertad también de elegir. Entonces son temas como la defensa de las libertades, la defensa de la democracia, la defensa de un Estado de Derecho. Esto es algo que en la historia del país ha sido importante, el que se respeten las leyes. Coparmex lo ha dicho a través de su historia, que pues en México muchas veces no es que necesitemos más leyes, sino lo que se requiere es que se respeten las leyes que tenemos. Y eso es precisamente el Estado de Derecho, y que además estas leyes tienen un orden, es decir, que no vayan en contra de lo que establece la Constitución, o que un reglamento no vaya en contra de lo que establece una ley. Y es un orden que permite que haya un mejor desarrollo para el país. En ese sentido, lo comentabas, Marcela, la importancia de la participación, y desde luego es algo que se impulsa, lo impulsamos desde Coparmex, entendiendo que en las democracias avanzadas los ciudadanos participan entre 5 y 7 organizaciones de la sociedad civil, y bueno, cuando vemos la participación ciudadana en nuestro país, en promedio es menos de una organización de la sociedad civil. Y esa es precisamente la oportunidad que tenemos, el campo de acción para lograr una mayor participación ciudadana, y con esto, en esa participación, logremos entre todos impulsar ese mejor México que todos queremos. Platicamos con José Medina Mora, presidente de Coparmex Nacional. Pareciera una contraposición y una que se va por diferentes caminos cuando se habla de un sindicato patronal, y esta ha sido un cuestionamiento constante en relación a Coparmex. ¿Por qué un sindicato patronal si ligamos la lucha sindical con los obreros, con los trabajadores, con los que están tratando de defenderse?
precisamente de empresarios, de gobiernos y de disposiciones legales que les dan desventajas en muchos sentidos. Y bueno, de alguna manera, los demás organismos empresariales son típicamente cámaras empresariales o asociaciones civiles. Y bueno, la misión de una cámara empresarial es defender los intereses de un sector. Por decir un ejemplo, la Cámara de la Industria de la Construcción, pues precisamente agremia a las empresas constructoras con la idea de defender los intereses del sector de la construcción. La Cámara Mueblera, pues las empresas, tanto fabricantes como distribuidoras de muebles, la Cámara Joyera, en fin, esa es la Cámara de Comercio, pues todas las empresas comerciales, de tal manera que esos organismos empresariales, esas cámaras, pues tienen esa misión, esa orientación de defender cada uno de los sectores. En Coparmex, como sindicato patronal, digamos que agremiamos a empresas comerciales, empresas industriales, empresas de servicios y de todos tamaños, desde emprendedores, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y el objetivo no es la defensa de un sector, sino es la defensa de la empresa. Y en este sentido, al defender a la empresa, es la defensa tanto del trabajador como del empresario. Es decir, es la figura de la empresa como algo de lo que necesita el país. Lo que estamos convencidos en Coparmex es que en México necesitamos más empresas y por eso impulsamos a los emprendedores a que inicien, a que emprendan estas nuevas empresas. ¿Qué es lo que a la hora de que se forman nuevas empresas? Pues esto se genera los empleos, que es lo que necesitamos para generar esta prosperidad en la población. Y por eso, digamos, hay esta distinción entre las cámaras empresariales orientadas a la defensa de un sector en particular y Coparmex como sindicato patronal en la defensa de la empresa. Insistimos que es la defensa tanto del trabajador como la defensa del emprendedor, del empresario. Por eso, por ejemplo, tomamos la bandera de impulsar los aumentos a los salarios mínimos, porque es precisamente por una justicia social que los trabajadores tienen que tener un mejor salario, y que esto no debe de ser de una manera en que genere inflación y genere informalidad, que es lo que tenemos que cuidar. Entonces, básicamente esa la distinción de por qué somos un sindicato patronal, es decir, no estamos regidos por la ley de cámaras, que depende de la Secretaría de Economía, sino por la Ley Federal del Trabajo, ligado precisamente a la sección de Trabajo y Previsión Social. También, Pepe, hay algo que no podemos negar, y es esta vinculación que se ha hecho de Coparmex con la derecha. Sí, y es más, los vínculos que luego muchos establecieron, inclusive por los colores de Coparmex, con el Partido Acción Nacional. ¿Hay algún argumento que contrarreste esta postura de quienes creen que ustedes están ligados a las políticas de derecha? Sí, como Coparmex somos un organismo altamente político, pero totalmente partidista. Esto quiere decir que no estamos a favor de ningún partido político, pero tampoco estamos en contra de ningún partido político. Esta postura, Marcela, nos permite el diálogo con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas. Y yo te diría que hay coincidencias con cada uno de los partidos y también diferencias con cada uno de los partidos. Es decir, desde la ciudadanía tenemos una visión de lo que se requiere como país, que coincide con algunos postulados de los partidos de derecha, pero también coincide con postulados de los partidos de la izquierda. Cuando hablamos de la justicia social, de que se requiere subir los salarios mínimos, de impulsar, por ejemplo, esta ley que aumentó los días de vacaciones, la ley que propusimos, por ejemplo, para aumentar las aportaciones para lograr una pensión digna, pues eso, más que un postulado de derecho o de izquierda, es un postulado de justicia social, y como eso también el postulado de la defensa de la democracia o de la libertad de emprender para que haya más empresas, que finalmente esto logra, sí, claro, que sean empresas rentables, porque tienen que permanecer en el mercado. Si no son rentables, desaparecen, pero al mismo tiempo que dentro de la empresa haya esta visión humanista, en donde lo que consideramos en Coparmex, Marcela, es que las empresas
no somos una denominación social o un logotipo o un edificio o las cuatro paredes de una oficina. Las empresas somos las personas, y este enfoque en la persona sí es un toque especial de los valores de Coparmex, es el respeto a la dignidad de la persona, que insistimos, esto no tiene que ver con posturas de derecha o de izquierda, sino con posturas humanistas, en donde consideramos que al centro de la empresa debe de estar el colaborador, así como también postulamos que para las políticas públicas al centro tiene que estar el ciudadano, en las instituciones educativas al centro tiene que estar el estudiante. ¿Sí? Si es una, filosofía, principios y valores muy sólidos, desde luego creemos en la solidaridad con los que menos tienen, en la subsidiariedad para que cada quien haga lo que le corresponde. Creemos mucho en la libertad, pero desde luego con responsabilidad, el impulso al emprendimiento y a la innovación, la búsqueda del bien común y desde luego en respeto a la dignidad de la persona. Entonces, con estos postulados, lo que creemos es que nos ayudan a plantear políticas públicas, a señalar algunas situaciones que hay en el país que nos parece que no van hacia el camino que nos lleve a un mejor México. Y esto, insisto, Marcela, no tiene que ver con derechas o izquierdas, sino con lograr un mejor México, con tener más y mejores empresas, y que cada una de estas empresas tenga un enfoque humanista, en donde los trabajadores, los colaboradores de las empresas puedan tener un espacio de desarrollo, porque finalmente, dado que las empresas somos las personas, la manera de que crezcan las empresas es a partir de que crezcan las personas. Muy bien. Pepe, pues muchísimas gracias por estar con nosotros para arrancar este espacio donde pues estamos sumándonos a lo que significa la trascendencia de estos 50 años de Coparmex aquí en la comarca lagunera. Muchísimas gracias, en Torreón específicamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marcela, por ayudarnos a difundir lo que es Coparmex, y claro, estamos de gala porque este año cumplimos 50 años de Coparmex en la laguna. Así es. Muchísimas gracias. Son las 9:23. Regresamos para empezar ya esta conversación con Jorge Reyes Casas, con Luis Rey Delgado, a propósito de estos 50 años de Coparmex. Contextos. El programa líder. 50 años de Coparmex Laguna. Y me encanta y agradezco el comentario que nos hacen. En GREM tienen puros colaboradores picudos y de primera. Muchas felicidades a Coparmex por su aniversario. Sí, yo creo que eso es parte de lo que nos distingue, una parte muy importante de lo que nos distingue, que siempre pues todos están dispuestos, nuestros colaboradores, a compartir su conocimiento y su experiencia en diferentes campos del quehacer humano. Y bueno, es el caso de nuestros dos queridos invitados, pero además también colaboradores. 50 años, ya Pepe Medina lo expresaba muy bien, Jorge. ¿Cuál es la relevancia en los momentos en los que estamos viviendo, no nada más como país, sino en el mundo entero, donde pues es muy fácil dudar de todo, transferir responsabilidades y culpas a otros, dudar que el sistema económico en el que estamos metidos desde hace mucho tiempo sea el ideal en función de esta visión social que deberíamos de tener, de este compartir, de esta solidarizarnos, de la subsidiariedad, como lo decía Pepe Medina. A ver, ¿cuál es el momento de Coparmex y cuál es su trascendencia específicamente aquí en La Laguna? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Un saludo, Marce. Gracias por la invitación. Siempre la verdad me da mucho gusto venir aquí a este estudio. Mi alma mater en medios. Entonces, me siento muy contento y pues mandarle un saludo a todos nuestros radioescuchas. A Luis, que le tengo un profundo admiración, y a ti, Marce. Gracias. Y bueno, pues dicen que yo soy yo y mis circunstancias, y me gustaría retroceder el tiempo a ese septiembre de 1972 y me gustaría ponerme a pensar qué estaba pasando en las mentes de esa gente, de esos locos que decidieron formar Coparmex, ¿no? Y en aquella época estaba un presidente que se llamaba Luis Echeverría, y Luis Echeverría lo decía sin temor, decía: los grupos privilegiados siempre confunden el progreso general con el suyo propio
y combaten todo cambio que amenace sus beneficios personales. En todo momento hemos tenido presente que un programa como el que hemos emprendido, que en este caso era que los empresarios bajaran los precios de sus productos para que no subiera la inflación. Bueno, hay que recordar la circunstancia económica y el nivel de inflación que tuvimos en esos tiempos. Entonces ellos se oponen porque son grupos privilegiados. Entonces yo creo que a muchos les suena conocido ese mensaje, ¿no? Y 2 años después de la fundación de Coparmex, en 1974, Echeverría regañaba, él sentía que regañaba otra vez a los empresarios que los consideraba egoístas, clases privilegiadas. Y él decía, combatimos en la medida de nuestras fuerzas los efectos negativos de la inflación internacional. En esa tarea es indispensable la colaboración de todos los sectores, pero sobre todo los más beneficiados. Las clases de menores ingresos solo con su trabajo pueden cumplir, las que tienen más recursos pueden hacer mucho más. Necesitan dejar sus gastos suntuarios. El interés por lo superfluo debe sujetarse a las necesidades colectivas más urgentes. Entonces te pones a escucharlo y dices, órale, es un copy-paste. A mí no me tocó Luis Echeverría, pero sí estaba grave para todos aquellos que nos encargamos del tema de generar empleos, el tema de generar progreso, de generar bienestar, de generar condiciones dignas. Toda esa parte, pues había gente que estaba preocupada y decidieron unirse y en septiembre de 1972 y decir, ¿qué hacemos? Y ahorita lo decía muy bien Pepe Medina, decía, bueno, pues es que si hay sindicatos de trabajadores, ¿por qué no hay un sindicato de empresarios? Y había un sindicato de empresarios a nivel nacional, pues que no estaba incipiente, ya tenía 40 años en el país, y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo aquí, obviamente con todos los riesgos, porque siempre, y lo platicaba el otro día con el presidente de Coparmex, Tabasco, cuando quieres armar un Coparmex, el primero que se va a obstaculizar va a ser el gobierno, puede ser estatal, municipal, federal, porque lo que no quieren es que nos organicemos, no quieren que estemos unidos, no quieren que trabajemos de la mano, no quieren que porque esta es una frase que traigo mucho, que es todos juntos siempre es mejor que uno solo. Y entonces empezamos a trabajar unidos. Y yo creo que en las luchas que ha tenido Coparmex pues son un montón. Y pues pienso en muchos de los presidentes, pienso en Luis Rey, por supuesto, pero pienso también en Luis Gursa, pienso en Ramiro Cantú, pienso en varios de los presidentes que han sido fuertes, agresivos en el tema de no ser sumisos ante un gobierno que, por lo general, y es parte de su filosofía, tratar de tener a los grupos empresariales controlados. Y hasta cierto punto el trabajo de Coparmex sí es tener esta colaboración y esta comunicación con los gobiernos, pero también exigir. Y yo creo que cuando los gobiernos, todo el mundo está a favor de ellos, y yo recuerdo mucho con Humberto Moreira, que todo el mundo decía, wow, qué maravilla y espectacular. Y a mí se me hacía raro que sí, todo, o sea, cuando todos piensan igual, alguien no está pensando lo suficiente. Entonces había grupos en aquella época que criticaban y que decían, oigan, sentimos que hay esto mal, que sentimos que esto, y esa parte se agradece. Siempre es bueno tener un contrapeso, y yo creo que eso es uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho en Coparmex y que lo vamos a seguir haciendo. Y ahorita lo decía Pepe muy bien, no es contra ningún partido ni a favor de ningún partido, es a favor de la libre empresa, a favor de la democracia, a favor de los intereses de los empresarios, que al final puede sonar como, bueno, pues es que son los como nos lo quiere vender el presidente, que somos los depredadores o los explotadores, pero hasta cierto punto somos los que generamos las condiciones para que haya empleo en las ciudades, somos los que generamos la innovación. Muchas de las inversiones en innovación las hacen las empresas, y ahí es donde se dan los cambios. Mucho dicen que no hay una retribución más digna para una persona que un buen trabajo, más que una dádiva que te regalan,
cada mes un buen trabajo digno, que te ganes un sueldo por hacer algo bien hecho y por tu esfuerzo, creo que es algo que dignifica a la persona. El crecimiento de las ciudades, hay un montón de cosas. Y las empresas muchas veces, y esto siento que ha sido el error de algunas de ellas, hacen las cosas calladitos. O sea, hay grandes organizaciones de las empresas que ayudan en situaciones de vulnerabilidad, cuestiones que le tocan al gobierno, pero que las empresas se meten muy de lleno y lo hacen calladitos. ¿Por qué? Porque pues no es cacaraquear el huevo, es ayudar. Entonces parte de lo que hacemos y es de lo que queremos platicar de estos 50 años de Coparmex. Claro, por supuesto. Extraordinaria introducción a lo que es Coparmex de manera local. Y tú decías algo, eres tú y tu circunstancia. Es la frase más citada de Ortega y Gasset. Pero, Luis Rey, ¿cuál fue la circunstancia que a ti te tocó vivir cuando fuiste presidente de Coparmex? Porque las cosas cambian, ¿no? Claro. Y los retos también. Claro. Mira, yo estoy en una posición, yo diría, diferente, porque en primera yo no soy empresario. Siempre he sido empleado de empresas importantes, pero empleado, colaborador, ¿no? Y he visto a los empresarios, los he visto trabajar, los he visto comprometerse, los he visto tomar acciones responsables, socialmente responsables, etcétera. Los he visto, los he admirado, ¿no? Entonces, me eligieron presidente de Coparmex a pesar de que yo no era un empresario, ¿no? Me refiero a que no tenía yo esa característica. Pero habías estado vinculado con la empresa Pero he toda tu estado vida. vinculado con las empresas, claro, y las dos empresas emblemáticas laguneras, ¿no? Y que había visto cómo se movían los aspectos. Vivimos una época muy difícil, en la época de la, yo le llamaría de la inseguridad, vivimos una ansiedad muy grande, todos, y vi a los empresarios lanzarse de frente y decir, nosotros tenemos que participar en la solución de esto. Y me gustó que se unieran, que hicieran un trabajo calladito, como dice Jorge, pero gracias a los empresarios de La Laguna se logró que el gobierno también se moviera, que homologaran sus indicadores, además, que se creara el Consejo Cívico de Instituciones y al mismo tiempo colaborar para que estuviera el mando especial. Los empresarios ayudaron a construir su cuartel, en fin, ¿no? Yo creo que fue toda un esfuerzo calladito de los empresarios, pero un esfuerzo importante para resolver la problemática de la ciudad. En esa época andaba yo con esto. Pero además, Coparmex había tenido una gran, ¿cómo decirte? Coparmex había tenido una inercia durante tiempo, donde no había hubo malos manejos, gente que buscaba posiciones políticas, en fin. Y además tenía una gran deuda. A mí lo que me tocó en la Coparmex fue intentar resolver lo más posible su situación financiera. O sea, que en todos lados pasa. En todos lados pasa. No, y yo creo que hay empresas que están muy echadas para adelante, muy claras, que tienen aquí el humanismo solidario que promueve la Coparmex. Y hay empresas que no, que hay que invitarlas todavía más, hay que integrarlas, en fin. Falta mucho por hacer ahí, pero yo creo que en la comarca lagunera ese momento de la crisis de seguridad unió al empresariado. Yo creo que, y la tesis sociológica sería, cuando hay una necesidad sentida, nos unimos. Intentamos unirnos de muchas maneras. La metrópoli, Laguna, es una necesidad que andamos buscando cómo nos unimos, ¿no? Y no sabemos cómo. A ver si le ponemos a alguien que nos dirija, alguien que haga cabeza, a ver qué. Pero ¿qué nos pasaba cuando éramos niños, no? Salíamos a la calle y decíamos, ¿ahora qué jugamos? Y nos poníamos de acuerdo rápido, nos divertíamos. Ahora nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo para resolver nuestros asuntos. Pero bueno, ahí andamos. Entonces fue por esa época. También me parece que la Coparmex en la región ha tenido momentos clave, ¿no? Del desarrollo de los parques industriales, del momento en que se buscó crear las condiciones para recibir empresas, ¿no? Hay un lema que tiene Coparmex muy claro: por más y mejores empresas. Y eso ha sido un trabajo muy importante de crecimiento en la región, que le debemos a los impulsos, no solamente de la Coparmex, sino también de otros gremios. Pero la Coparmex en especial porque abarca La Laguna,
Ya. Otra de las cosas que a mí me preocupan es que tenemos Canacintra Gómez, Canacintra Torreón, Canaco Gómez, y Coparmex es Laguna, está pensando en esta metrópoli y en esta región amplia, ¿no? Pues sí, con una visión de la realidad. Finalmente somos lo que somos y eso no lo podemos hacer de lado. O sea, somos una gran metrópoli. ¿Qué porcentaje de los empresarios están afiliados a Coparmex? De los empresarios que están registrados o que están censados aquí en La Laguna. Lo que pasa es que si lo dividimos por tamaño de empresa, podemos hablar de que empresas grandes, muchas de ellas sí están. Creo que el gran reto está en las pequeñas y medianas, que coincidentemente siento que son las que más podríamos ayudar como Coparmex, por el tema de la representación. Y antes de entrar a ese punto, Marce, me gustaría nomás poner una hipótesis o una idea en la mesa. A partir del año pasado, por ahí de febrero, con esto de los 50 años, decidimos crear un podcast que se llama 50 años, 50 historias, en los cuales entrevistamos a muchas, pues, de las figuras empresariales que le han dado forma a la región. Y cuando terminas de hablar con ellos, te das cuenta de que estamos parados en hombros de gigantes. O sea, La Laguna, si algo nos caracteriza es que, pues, en una región que los empresarios le metieron corazón y le metieron idea. Y esto yo sé que ya lo has oído en otras ocasiones, pero piensa en el nombre de las empresas. El espíritu de los fundadores. El espíritu de los fundadores de las empresas y de la región, la esperanza, la fe, la unión, la constancia. La constancia. O sea, fíjate la visión que tenían de decir, vamos a ponernos de acuerdo, dando cuenta que en lugar de Lala, Peñoles, Soriana, las empresas eran, vamos a unión, constancia, esperanza, etcétera. Entonces, fe. Y yo los escucho hablar algunas veces a los hijos de ellos, porque no me tocó entrevistar a hijos de creadores de empresas, y te das cuenta que sí siento desde una perspectiva que estas generaciones, ¿qué edad te gusta que tuvieran hace 50 años los fundadores de Coparmex? ¿40, 45? Entonces ahorita de tener más, súmale, pues 50, de 90 años. Yo siento que sí hubo un vacío en los hijos de estas personas que crearon Coparmex. No específicamente de ellos, sino esa generación de empresarios que creo que sí quedaron a deber en ciertos momentos de la unión, del trabajo, de decir, vamos a trabajar unidos para sacar esta región adelante. Ayer... Es como una buena autocrítica, ¿no? Sí, es una buena autocrítica. Porque yo siempre había dicho a los empresarios, a los que invitábamos a participar en Coparmex, les decíamos, ¿qué beneficios tienes de participar o de afiliarte a Coparmex? Le decíamos, no me preguntes eso, mejor dime qué puedes aportar desde Coparmex para México. Entonces es diferente la visión, no es a ver qué me da Coparmex. El empresario debe de aprender a decir cómo contribuyo con Coparmex a mejorar las condiciones de nuestro país. Y fíjate, para armar mi consejo, qué padre comentario, Luis. Yo escuchaba gente que llegaba conmigo y me decía, hay que hacer algo, Jorge. Veo muy fregada la ciudad en esto. Pero antes de ser presidente, gente con un profundo amor por su región, con un profundo amor porque al final uno puede nada más estar en su empresa y dedicarse, pues, a cargo y abono, sumar, restar, balance general, estado de resultados, ver cómo le hago para que el número sea más negro y que nos alejemos más del número rojo dentro del estado de resultados o del balance. Pero hay gente que está preocupada, que dice, es que esto no me gusta, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo? Y esa parte, cuando empecé a armar el consejo, los invitaba y me decían, es que ya ando en muchas cosas, Jorge, ya ando en el consejo de esto y en el consejo del otro. Pues ahora uno más, compadre. Y hubo gente que le tuve que rogar 1 hora. No quiero, ándale. Y se nota cuando la gente tiene un profundo amor porque están ahí, están echándole y sobre todo el tema de que en todas las edades hay gente que tiene un profundo amor por México. O sea, hay gente
pues, no tan joven, y hay gente joven, pero siempre cuando platicas con ellos es ¿cómo le hacemos? Ahorita traemos grandes retos como país, grandes retos como ciudad. Hace poco salió el índice de competitividad de las zonas metropolitanas y caímos un punto. Nos bajó, sí. Y somos el lugar número 12 a nivel de zonas metropolitanas. Y a mí me duele ser el 12. Y de repente platico con otros empresarios y dices... Y además éramos el 10. Sí, entonces dices, a mí también me duele y a mí también. Oigan, pues ¿cómo le hacemos? O sea, porque creo que esa dinámica de nomás estirar la mano y esperar que el gobierno venga y te resuelva, pues los gobiernos muchas veces están pensando en la próxima elección, pero necesitamos gente que esté pensando en la próxima generación. Entonces, bajo ese esquema, estamos en Coparmex y yo creo que me he rodeado de gente bastante muy talentosa, muy valiosa, pero más que eso, empresarios muy exitosos, pero más que eso, con un profundo amor por su región y estamos trabajando. Esta es una gran diferencia. Ahora se habla de empresas conscientes y más que de empresas conscientes debemos hablar de empresarios conscientes que tienen un sentido social, ¿no? Sí. Que tienen que buscan verdaderamente el bien común. Déjenme hacer pausa porque si no nos corta el sistema. Sí, estamos hablando de ideales, estamos hablando de visiones, estamos hablando de una serie de conceptos que a lo mejor hemos hecho de lado y estamos muy enfocados en el presente, pero creo que la construcción del presente involucra necesariamente la construcción del futuro y eso es lo que hemos perdido de vista. Cuando regresemos, les pregunto, ¿Coparmex es contrapeso para los gobiernos? Vamos a escuchar la respuesta cuando regresemos. Contextos. El programa líder en la... 50 años de Coparmex Laguna y dejé un planteamiento antes de irnos a la pausa comercial, lo retomo y lo pongo sobre la mesa. ¿Coparmex es contrapeso? ¿Tiene esa función? ¿Necesitaría ser más incisivo en los cuestionamientos y en la manera en que se relacionan luego con los gobiernos? Yo te contestaría con una frase de George Orwell que dice que en nuestra sociedad no puede haber una persona pensante sin querer cambiarla. Y hay muchas cosas que cambiar. O sea, a pesar de que los gobiernos puedan llegar a hacer bien las cosas en algunos momentos, llámale estatal, federal, municipal, etcétera, siempre hay algo que mejorar. Aunque estés en Finlandia, aunque estés en un país donde la educación está, pues a lo mejor algo le podemos mejorar a la educación. Entonces, por eso son necesarios los contrapesos. Y por eso Coparmex es contrapeso. O sea, creo que, y ahorita lo platicaba con Luis en el corte, cuando yo llegué a Coparmex dije, es el momento más importante para hacer contrapeso. Y en Coparmex como que te dan unas pastillitas de Ubicatex porque tienes que llevar un curso que se llama Soy Coparmex, a fuerzas, si no eres consejero. Te platican de la historia. Y te dicen, oye, aquí nos dimos un tiro, aquí nos peleamos por esto, acá defendimos esto, acá contra este presidente que era omnipresente y omnipoderoso nos peleamos en esto. Entonces te ponen y dicen, no es el momento. Ha habido muchos momentos donde hemos sido contrapeso y vamos a seguir siéndolo. Claro. Al final esa es parte. ¿Y por qué? Y ahorita lo decía Pepe, a lo mejor Pepe lo manejó de una manera, pero yo te lo voy a manejar un poquito más clara. Las organizaciones empresariales, cuando tienen un giro, es muy fácil hasta cierto punto para el gobierno cooptarlas. Te voy a hablar, por ejemplo, la Cámara de Vivienda, muchos de ellos dependen de un subsidio. Si se pelean ellos directamente con el presidente de la República, el presidente al día siguiente, por borrón y cuenta nueva, dice, sí, pues se acaban los subsidios, ¿cómo ven? Y echas a perder. Imagínate el presidente en ese entonces que se peleó con el presidente de la República, pues echas a perder en las negociaciones para todo tu gremio. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. Un restaurante, un gobernador te lo puede cerrar porque vio cucarachas. Sí, de hecho. Y a lo mejor no las vio, pero él puede decir, ese restaurante tiene cucarachas y lo cierra. Entonces, tienen que ser un poquito más cuidadosos porque defienden un gremio. En Coparmex cabe desde una miscelánea hasta peñoles. Cabe
desde un puesto de tacos hasta Lala. O sea, es un sindicato empresarial de todos los tamaños, y esa parte nos da mucha diversidad y nos da mucha independencia y libertad para poder hablar, discutir, proponer, pero sobre todo exigir. Y esa parte creo que a nivel nacional, uno de los organismos más fuertes en el tema de contrapeso es Coparmex. Un ejemplo, aquí en La Laguna, cuando vino el impuesto sobre nómina, los empresarios exigieron que se aplicara ese impuesto en obras en la región. En la región. Y se logró, y fue de los primeros lugares aquí en La Laguna donde el impuesto sobre nómina se quedó y empezó y lo vigiló durante un buen tiempo, pero luego vino otro momento en el cual ya no dependían de esto y empezaron a hacer lo que quería el gobierno con el impuesto sobre nómina. Y entonces Coparmex volvió otra vez a presentar esa batalla, vamos a decir, para que realmente hubiera una aplicación del impuesto sobre nómina para la mejora de las condiciones de vida. Eso me parece que fue una de las batallas importantes. Pero junto con esas también el proponer que se crearan empresas, los parques industriales, el hospedaje, en fin, toda una serie de actividades que ha habido para el crecimiento de la región. En su momento, muy importante, ¿no? Yo sí creo que esas acciones a veces de gobierno, que la Coparmex, cuando son buenas, las va a aplaudir, pero cuando es necesario va a poner el grito en el cielo y a criticar fuertemente, ¿no? Uh-huh. ¿Hay miedo en las decisiones y en las determinaciones precisamente por lo que significa luego ser contrapeso? ¿O no? ¿O hay precaución? Yo creo que el miedo siempre va a existir, pero yo creo que la clave es hacer las cosas a pesar del miedo. Sí. Yo he visto empresarios valientes, eso sí te lo puedo decir. Personas, empresarios valientes que están arriesgando su posición, sus recursos, lo están haciendo por este humanismo solidario, por esta actitud. Y a mí me parece que eso es... ¿Y esos empresarios valientes son los que no están vinculados con el gobierno? ¿Son los que no son proveedores o no tienen alguna canonjía? Toda empresa tiene en sus grupos de interés la relación con el gobierno. Eso no la podemos quitar por los impuestos, por los derechos que hay que pagar, por lo que sea. Hay una relación natural, normal, de las empresas con el gobierno. Eso no hay duda. Y hay que manejar esa relación, y hay que tenerla bien, pagar los impuestos, esa es una parte de los grupos de interés de una empresa, es eso, junto con sus accionistas, junto con sus proveedores, junto con sus clientes, junto con sus colaboradores, en fin, esos son los grupos de interés con los cuales tiene que tener relación, existe. A veces hay que apretar en la línea del gobierno y cuando la relación se tensa. Y a veces hay que arriesgarse porque puede haber, pues no sé, represalias o lo que sea. Pero también hay que pelearse con los accionistas cuando van a tener que aportar más para las operaciones y no podemos sacarlo más de la operación, más recursos, hay que sacarlo de allá. En el caso de Peñoles, por ejemplo, el arreglo del problema o la crisis que hubo ambiental dependió de los accionistas, de la operación no salió el recurso y fueron $70 millones. O sea, ese tipo de cosas hay que pelearse con los accionistas. Entonces, un empresario tiene que manejar toda una gama de relaciones donde tiene que irle estirando, moviendo con su sindicato, tiene que hacer toda una serie de cosas, ¿no? Pero en esta historia de correlación no hay buenos y malos, ¿o sí? Porque tal pareciera que luego los empresarios son los buenos de la historia. Ni son los buenos, no siempre, ni son los malos, creo yo. Ajá. No, es como todo, o sea, hay gente empresas buena, gente mala, empresas buenas, empresas malas, sí. Políticos buenos, políticos malos, o sea, hay de todo. Sí, la vida ahí es reconocer. Yo conozco a muchos sacerdotes excelentes y conozco a unos hijos de la fregada. O sea, afortunadamente son más los buenos. Es que es verdad, en todos los ámbitos de la vida. En los empresarios igual. Conozco empresarios valientes, excelentes, echados para adelante, cuidadosos de su gente, hombre.
conscientes, y conozco empresarios abusones, poco considerados. Pero yo creo que en esta parte, Marce, creo que sí nos merecemos una autocrítica. Y esto en Coparmex lo hemos platicado mucho en los últimos tiempos. O sea, a pesar de que en los últimos 10 años hemos visto crecimiento económico, se ha visto pues, en los indicadores macroeconómicos cierta mejora, creo que en la autocrítica sí tenemos que ver que se ha incrementado la pobreza y se ha incrementado la desigualdad, a pesar de que se ha mejorado el tema económico. Entonces esa parte sí es importante hacer una reflexión, un alto en el camino y decir, ok, ya no nomás tenemos que visualizar el crecimiento económico como parte de Coparmex, tenemos que visualizar cómo lo hacemos con un desarrollo inclusivo. ¿Cómo le hacemos responsabilidad social? ¿Cómo le hacemos para hacerlo con responsabilidad social? ¿Cómo le hacemos para que nuestros públicos, en este caso, por ejemplo, ahorita hablando la comunidad, la gente que vive alrededor de nuestras plantas, la misma sociedad le vaya mejor al trabajador? Coparmex ha defendido mucho el tema del salario mínimo, subirlo desde mucho antes de que entrara el presidente Andrés Manuel, pero vemos que tampoco es suficiente. Tenemos que hacer que el sueldo de la gente llegue a la línea de bienestar, o sea, que el sueldo en una familia de 4 donde los 2, papá y mamá, trabajen, les dé para tener estabilidad económica, pero también estabilidad educativa y el crecimiento. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero creo que Coparmex es el lugar donde, y hay otras cámaras que también lo hacen, pero Coparmex es como, lo platicamos mucho en las reuniones nacionales, somos como el Pepe Grillo del gremio empresarial. O sea, nos sentamos y decimos, oye, pues estamos creciendo, pero ¿qué le estamos haciendo al planeta? Acabo de hacer el encuentro por México hace 3 meses en Guadalajara. La mitad de las exposiciones fue economía circular, fue el tema de cómo le hacemos para hacerlo de una manera que no afectemos el medio ambiente, y fueron invitados a nivel internacional, había gente de todo el mundo hablando de temas de cómo la empresa tiene que preguntarse de que sí está bien que generes ingresos de lo que estás produciendo, pero no puedes de esos ingresos estarte acabando el medio ambiente, estarte acabando el agua, estarte acabando los recursos que son limitados para nuestra sociedad, ¿no? Podríamos continuar, sí, la verdad, pero ya el tiempo se nos vino encima. Van a tener una actividad importante, ¿no? Sí, es nuestra cena de gala, es el jueves 26 de enero, va a ser en Azul Talavera, que es el club de golf, antes llamado Montebello, y va a ser en Azul Talavera y viene Macario Cetino, que es un politólogo, economista bastante interesante. Entonces pues vamos a traerlo y viene también el presidente nacional y pues invitamos a la gente. Tiene un costo la cena de gala de 1,500 pesos por persona y pues invitamos a la familia Coparmex. Estamos hablando de más de 350 empresarios con sus familias, sus señoras, y donde vamos a hacer un buen guateque. Luego les invito a que platiquemos de cómo hacer empresarios sin venir de familias empresarias, porque creo que este afán del emprendedurismo que se ha colocado dentro de dentro del imaginario de muchos jóvenes, luego se vuelve en un sitio de frustración porque no alcanzan los objetivos y las metas, porque nadie los enseñó a ser empresarios. Ojalá que lo podamos platicar y la responsabilidad que tiene Coparmex al respecto. Muchísimas gracias. Muchas felicidades a toda la familia Coparmex, a toda la familia, como ustedes lo han 50 añitos. dicho. Sí, y gracias a todos los que han participado a lo largo de todo este tiempo y que siempre los hemos tenido en estos micrófonos cuando han estado al frente de esa responsabilidad que consideramos que es muy importante. Felicidades, Jorge, felicidades, Luis. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, 1000 gracias por haber estado.